Ok, vamos a continuar entonces, nos ponemos de pie los que estamos aquí. Gloria a Dios. Alzar las manos.
Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Nos podemos sentar, vamos a continuar con nuestro esquema y pues vamos a invitar al hermano que nos va a compartir el segundo tema de esta mañana a que pase al frente y pues como siempre disponer nuestro corazón para que lo que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros sea como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos renueve y nos fortalezca. Amén. Yo les invito a que ahí donde están, si gusta extender su mano hacia nuestro hermano que nos va a compartir. Perdón, siempre se me olvida su nombre, hermano. Jorge. El hermano Jorge, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en esta mañana ponemos en sus manos a nuestro hermano Jorge para que el Espíritu Santo lo use como ese instrumento que suena y pueda transmitir esa melodía a nuestros oídos, a nuestros corazones y que haga nido en nosotros. Señor Jesús, fortalécele, ilumina su mente, su corazón, para que esas palabras que Él vaya a compartir con nosotros, al igual que cuando tú hablabas, todos te escuchaban. Y aquel que te escuchaba con atención, dejaba todo lo que tenía y te seguía. Que así en esta mañana lo uses y que tu palabra more en nuestros corazones. Mamita María, cúbrelo con su santo manto. Ruega por él, intercede por él ante tu Hijo amado, para que estas palabras no caigan en un canasto roto, sino que se queden en nuestro corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Tengan muy buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Y estamos convencidos de que están bendecidos. Amén. Amén. Primero que nada, quiero dar un agradecimiento público a las personas de esta comunidad que me apoyaron económicamente, al hermano que no lo veo, al hermano Godofredo, No ha venido. que llevó también unos víveres de parte de la comunidad a mi casa, a las personas que se estuvieron comunicando conmigo, mensajes de texto, mensajes de Facebook, hablándome por teléfono durante mi convalecencia. Que Dios les bendiga y que Dios les multiplique. Y que como comunidad a ustedes también les multiplique sus oraciones por mí y las oraciones que hacen por los enfermos. Muchas gracias de nuevo y que Dios les multiplique. Amén. Vamos a comenzar nuestro segundo tema. Pero antes de comenzar el tema, yo quería preguntarles a ustedes, quizás a 3 de ustedes, ¿sí me escuchan atrás? Sí. Muy bien. Quizás a unos 3 de ustedes o voluntarios, ¿cuál es el propósito por el que yo estoy aquí en este retiro, que no es de iniciación, sino que es de crecimiento y para servidores? Gracias. Gracias. La diferencia, Padre nos hablaba, ¿verdad?, de lo mucho y que debemos de nosotros trabajar, porque no podemos dar algo que no tenemos, ¿verdad? A alguien que no ha perdonado todavía, ¿cómo va a hablar del perdón?
Alguien que no ha experimentado la redención de Cristo, ¿cómo va a hablar del señorío de Jesús? Alguien que no tal vez ha sido liberado de droga o de alcohol, ¿cómo va a tener cómo va a poder hablar del pecado y sus consecuencias? ¿Verdad? Sé yo que en esta comunidad ya hay varios y varias que ya les metieron su caso de beatificación, ¿no? Y que los más pecadores viven allá en el sur centro, en unas comunidades más abajo. Realmente, cuando yo vengo a un retiro de crecimiento, Dios me está llamando a un momento con Él, porque ya no me va a tratar como iniciado, sino que me va a tratar como discípulo. Amén. Como discípulo incorporado a una comunidad y viviendo el cuarto momento de todo cristiano, que los obispos de América Latina, en un documento que se llama de Aparecida, mencionan en el artículo 278. Ya los vamos a ver. Pero primero me gustaría escuchar a 3 personas cuál fue su principal propósito de venir aquí hoy. Porque solo tenemos una hora. Y en esa hora pidámosle a Dios que sobreabunde su gracia. Porque generalmente un retiro para servidores lo manejamos nosotros en las montañas, lo manejamos nosotros alrededor de 3 días y casi sin dormir, con mucho ayuno y con mucha meditación, para que cale un poquito. Los mismos obispos de América Latina en ese mismo documento de Aparecida dicen: la iglesia necesita una conmoción. La pandemia no nos sacó de esa conmoción, sino que dejó entrever situaciones que las comunidades ya venían arrastrando: tibieza, falta de compromiso, estancamiento y quizás mucha templanza en la fe. O quizás también un rostro muy erróneo del Dios que nosotros confesamos creer. Vamos a ver, ¿a qué vine yo hoy? Solamente 3 personas, con un punto. ¿A qué vine hoy yo aquí como servidor a este retiro de crecimiento en estas horitas que vamos a tener? A comer tamal, hermano Jorge. Estaban sabrosos y con pan más delicioso todavía, ¿verdad? Y esa salsita estaba de primer impacto, no necesitaba otro impacto también. ¿A qué más vengo yo? Ayudarme a la presencia de Dios para poder compartir con el pueblo que viene. Amén, amén. A fortalecerme en el Espíritu Santo para poder dirigir al pueblo que va a venir. A llenarme, a fortalecerme, un punto más. A prepararme. A prepararme. Exactamente, porque me voy a llenar y me voy a fortalecer no solo para resistir, no solo para contener el avance de un mundo que es hostil, que es agresivo y que yo lo recibo con mi propia fragilidad. Y voy a prepararme también, porque estoy llamado como servidor a evangelizar, pero a seguir siendo siempre evangelizado, hermanos. Evangelizado. ¿Verdad? Padre también habló de San Pablo, que San Pablo tuvo momentos tan de éxtasis, pero él decía también: y yo a pesar de lo que ya he hecho, de lo que Dios me ha dado, yo todavía no puedo vanagloriarme de que yo ya alcancé la meta. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que ustedes, en su misma humanidad, en su misma fragilidad y dentro de la historia de cada uno, con nuestras propias luchas, con nuestras propias debilidades, con nuestra propia maleta que algunos todavía pueden o podamos seguir cargando, ¿verdad? Pero que sí le dijimos que sí a Cristo, entendamos un poco que este momento es para llenarme, para fortalecerme, para prepararme y para otras cosas muchos más
que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Ya no estamos nosotros simplemente de espectadores, o algunas personas lo dicen un poco más fuerte, ¿verdad? Lo dicen, ya no están solamente de calientabancas, sino que ya dejaron el papel de espectador, ya dejaron el papel de calentar y asumieron el llamado que Cristo les hizo. Desde su propia historia, hermanos, desde su propia manera como Dios la comenzó a llamar, Dios lo comenzó a llamar, o cómo ese llamado fue haciendo eco en su corazón, y usted en un momento le dijo al Señor, sí, aquí estoy, ¿verdad? Esto es lo que hay, Señor. Y ahí es donde el Señor trabaja. Con mi miseria Dios hace mucho. Espero que Moisés llegara hasta ser asesino para usarlo como liberador, ¿verdad? Es que a veces tocar fondo, déjeme decirle que es una bendición viéndolo a los ojos de la fe. Un padre nos decía a nosotros que no hay cosa peor para un ser humano, para un pecador, que todo le salga bien, ¿verdad? A veces es mejor tocar fondo. Entonces, el tema que vamos a ver, yo lo voy a resumir por motivos de tiempo, y se llama las tentaciones y las enfermedades de los grupos de oración. Este tema yo lo tomé hace muchos años, cuando el Papa Francisco, por ahí por el 2014, comenzó sus actividades de Papa, y comenzó a haber una curia totalmente diferente, quizás una curia cardenalicia y una curia romana, pues él no solamente es papa, sino que también es el obispo de Roma, y comenzó a haber situaciones donde él comenzó a invitar a un cambio, donde él comenzó a invitar a una transformación, donde quizás él comenzó a ver estancamiento en sus hermanos, en sus hermanas, que aún siendo personas embestidas con responsabilidades muy grandes, comenzaron a adolecer de ciertas cuestiones, defectos quizás, desviaciones que el Papa miró, ¿no? Y comenzó él a hacer una invitación al cambio. Y esto, por si alguien lo quiere buscar, está en Google y se llama Las 15 enfermedades de la curia romana. Yo lo tomé como una línea, y para la gloria de Dios, ¿verdad? Ya tengo mi rato de venir misionando o de venir llevando la palabra, y yo comencé a ver también que en los grupos de oración, en las comunidades, en la forma de que cada comunidad tiene para congregarse, en la forma particular como cada comunidad tiene para hacer común unión, también hay ciertas enfermedades, también hay ciertos vicios, y también hay ciertas desviaciones que no deberían de ser. En el 278 del documento de Aparecida, los obispos dicen que todos los cristianos tienen 5 momentos. El primer momento es el encuentro con Jesucristo. Y eso estamos invitados todos y todas a tener el encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque es imposible quien no se encuentre con Cristo cambiar de corazón. No solamente de estilo de vida, no solamente en el cambio de mis deseos, de mis apetencias, no, en el cambio total del corazón. Porque yo me doy cuenta que soy completamente colmado en el amor. Y cuando soy colmado en el amor, yo soy perdonado, independientemente de cualquier falla que yo haya tenido. Y desde el momento en que yo soy perdonado, estoy invitado también a brindar el perdón. Entonces, es importante que yo me encuentre con Cristo, porque para que cuando me digan que Dios es amor, no solo lo conozca yo, que Dios es amor, sino que yo ya lo haya experimentado. Cuando me digan que Cristo está vivo, no solo porque me dijo el hermano, sino que también porque yo ya me encontré con Él y me di cuenta que Cristo
no solamente está en la cruz, como dicen unos hermanos que no son cristianos católicos, no, sino que Cristo camina en la comunidad y que Cristo camina conmigo, que Cristo se preocupa por mí hasta en lo más mínimo y que la providencia de Dios en Él no deja de estar conmigo. Ese es el primer punto, el encuentro con Cristo. El segundo momento de todo cristiano es la conversión. Porque el que se encuentra con Cristo va a tener ese ánimo y ese deseo de cambio. Cambio para mejorar, cambio para ser mejor ser humano, cambio para ser mejor padre, cambio para ser mejor hijo y cambio para ser mejor hermano de comunidad y mejor hermana de comunidad. Tercero, cuando yo entro en esa conversión o que la iglesia le llama metanoia, yo entro en un discipulado, que es el tercer punto. ¿Qué es el discipulado? Es la relación que yo establezco con Cristo, donde Él es el maestro y yo su discípulo. Entonces, Cristo tiene enseñanza para mí. Cristo tiene formación para mí. Cristo viene a hablarme de quién es el Padre, de qué es lo que quiere Él y cuál es el reino que Él viene a anunciar. ¿Cuáles son las orientaciones que me da sobre la vida, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre la comunidad, sobre el mundo, sobre la creación? Y necesito yo sentarme, necesito yo tomarme el tiempo para que Cristo me enseñe su revelación. Porque yo no voy a hablar de la revelación de otros, no, yo voy a hablar de la revelación de la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó en el vientre inmaculado de María Santísima por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo necesito entender esa revelación, yo necesito entender su palabra, no como yo la entiendo, no, como la iglesia me invita a entenderla, porque si no tengo conocimiento en cómo leer la Biblia, yo me voy a volver fundamentalista, yo me voy a volver literalista y quizás lo que yo voy a leer de la Biblia no es el sentido original que quiso decir en el texto el escritor bíblico, sino que lo que yo entiendo a mi mala manera en cómo estoy interpretando. Cristo me llama a hacer comunidad. Ese es el cuarto. No se vive el discipulado sin comunidad. Y dentro de la comunidad nosotros estamos llamados a ser constructores del reino de Dios. Pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Hasta los de atrás. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué más es el reino de Dios? ¿Qué más? O sea, yo estoy llamado a construir amor y justicia y a poner en práctica la buena nueva dentro del reino de Dios. No cuando ya me vaya a morir. No, el llamado es en vida. El llamado es hoy. El llamado es aquí, a ser constructor del reino de Dios. ¿Dónde comienza usted ser constructor del reino de Dios? En la familia, en la casa. Primero en su casa. Después en su comunidad. Después, gracias, en su trabajo. ¿Y sabe qué? En cualquier parte donde usted camine. Porque le doy testimonio de que hay personas que vienen a servir a una comunidad, pero no cambian en sus familias. Siguen igual o siguen peores. Mujeres o hombres. Y estamos llamados a hacer luz, tanto en la casa como en la comunidad. Me decía un niño, hermanito Jorge, en un retiro de confirmación para los padres de familia, ¿de qué me sirve creer en Cristo
Si mi mamá no sale de la iglesia, sirve casi en todas las misas, está en el grupo de oración, se la pasa haciendo solo rosarios, y lo primero cuando llega a la casa es gritarnos y tratarnos mal. Entonces, ¿de qué le sirve todo eso? Un niño como de 11 años. ¿Verdad? Entonces yo estoy llamado a ser comunidad como Cristo. En San Marcos capítulo 1, ustedes van a leer ahí a la altura, creo, del versículo 14, que con el arresto de Juan, Jesús comienza a predicar la buena nueva, a llamar a la conversión y a anunciar el reino de Dios. Un reino donde hay justicia, donde hay amor, donde no hay enfermedad porque el Señor sana la enfermedad. Un reino donde no hay egoísmo porque el Señor cambia el corazón. Un reino donde no hay corazones solos porque el corazón busca a Cristo para ser sanado por Él y dejarse trabajar por Él. Por eso nosotros también debemos de seguir siendo evangelizados y siendo sanados, porque Dios te va a trabajar una área de tu personalidad y te vas a dar cuenta que hay muchas más áreas que seguir trabajando. Dios te va a trabajar otras áreas de tu personalidad, pero cuando estás caminando también vas caminando en un mundo que tiene la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Vas caminando en un mundo que es hipócrita, vas caminando en un mundo que señala, vas caminando en un mundo que es materialista, vas caminando en un mundo que es consumista, vas caminando en un mundo donde la corriente no es la corriente de Dios, donde un mundo que no aplica los principios de Dios. Aquí cuánto te hablan de comunidad y te tratan de dar ese sentido de comunidad. Pero no es la comunidad de Dios, ni es la comunidad de Cristo, sino que es la comunidad como magneto o como imán, pero no es la comunidad de Dios. Porque en la comunidad de Cristo, aquí nosotros estamos invitados a sentir con el que sufre. Y por eso lo llaman a tener común unión. Es una especie como de matrimonio, es una especie de hermandad, no de sangre, pero sí de espíritu. Es una especie de hermandad en la enseñanza, en la práctica, en la manera de comportarme y en la manera en cómo yo voy a asumir el llamado de Dios dentro de mi propia fragilidad y con el grupo que a mí me ha tocado. Porque Dios ahí me puso. Porque ahí nací yo a la vida en el Espíritu, porque ahí yo tuve mi primer encuentro con Él, porque ahí llegué yo a un retiro, me gustó y me quedé, porque ahí habían muchos salvadoreños, porque ahí habían muchos mexicanos, qué sé yo, tantos factores que hay para yo quedarme en un grupo. Y sobre ese grupo voy a construir la cristianización de mi ser. Y al llamado que Dios me hace a la perfección. En el amor. En el amor. ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar el tema. Y nos vamos a ir nosotros a San Juan capítulo 17, versículo número 21. San Juan 17, 21. Y van a encontrar ustedes allí a un Jesús orando por los que creen en Él. Y voy a leer desde el 20 y dice: no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. San Juan capítulo 20 y 21. San Juan 17, versículo 20 y 21. Que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti. Palabra del Señor. Que todos sean uno y que todos vivan la dinámica, Padre,
que vivo yo contigo como hijo en el Espíritu Santo. Y estamos llamados a ser uno. Y por eso la iglesia dice, la comunidad es común unión. Y ese es el cuarto punto de la vida de un cristiano. El quinto es la misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18. Y es lo que ustedes hacen, con sus retiros de vida en el Espíritu, o que les llamamos querigmáticos, o que también les llamamos retiros de iniciación. ¿Verdad? Eso es lo que ustedes hacen. No seguidores, hacer discípulo, para que el discípulo establezca una relación con Jesucristo, pero también haga comunidad dentro de la... Gracias. Para que también haga comunidad dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia, San Pablo hace una comparación en la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, a decir que hay diferentes miembros, ¿se acuerdan? Pero el cuerpo es uno solo. Y dice, si el cuerpo se enferma, ¿verdad? Ahí lo van a leer ustedes en Corintios 12, capítulo 4, en la primera de Corintios. Entonces, ¿qué pasa si el cuerpo se enferma, hermanos? El cuerpo se debilita. El cuerpo deja de ser sano, el cuerpo deja de ser armonioso. Cuando hay una enfermedad, la enfermedad es capaz de matar al cuerpo. Y cuando hay una tentación también, la tentación es capaz de desviarnos del propósito original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Repita conmigo. La tentación tiene la capacidad de desviarme del plan original que Dios tiene para mí. Que Dios tiene para mí. Entonces la finalidad de una tentación es apartarme de Dios. Es apartarme de un compromiso que yo hago con Dios. Es apartarme del llamado que Dios me hace a servirle, a amarle y conocerle. Es el llamado que Dios hace para que yo sea un constructor del reino de Dios, para que yo sea una persona en conversión. En conversión. Porque usted y yo no estamos convertidos. Estamos en un proceso de conversión que no se termina. Mientras usted siga luchando, mientras usted quiera seguir cambiando, mientras que usted sienta el ánimo de deseo, el ánimo, decían por ahí los consagrados del siglo XVI, el ánimo de dejar de ser mediocres. Mientras usted se mantenga en ese ánimo, mientras usted se mantenga en ese dinamismo de cambio para mejor, usted está en el proceso de conversión. Entonces, si una comunidad que se reúne primero a ser evangelizada, a compartir el pan, a sentarse a la enseñanza apostólica, a amarse como Dios nos dice. Una comunidad puede ser blanco de tentaciones y puede ser blanco de enfermedades. La primera enfermedad en que una comunidad puede caer es la enfermedad de los círculos cerrados. ¿A qué me refiero con esta enfermedad de los círculos cerrados? A que la persona que llega a la comunidad se va a olvidar que está llamada a ser comunidad con todo el cuerpo de Cristo, con todos los hermanos, con todas las hermanas. No hacer comunidad solo con el compadre o con la comadre. No solamente hacer comunidad con la Chanita o con el Panchito, porque con estos me llevo re chido. No.
estamos llamados a ser común unión con todos, hasta con el sangrón o con el cara de limón agrio, como dice el Papa, de la comunidad. Porque hasta el cara de funeral tiene su misión dentro de esa comunidad. Hasta la llorona, hasta la que cae en descanso siempre y la critican porque siempre cae en descanso. Todos estamos llamados a ser parte del cuerpo, no a ser un grupito dentro del grupito de oración. ¿Me explico? Más claramente, yo estoy llamado a compartir con todos, con la señora que no se calla porque quizás su esposo y sus hijos no las escuchan, pero hay que tener caridad, ¿no? Y saber escuchar. Con el hombre quizás que viene así con la cara y no saluda y entra y con todos. Esa es la primera enfermedad que a mí me puede infectar cuando yo nazco a la vida en el Espíritu. Yo estoy llamado a conectar con todos. Obviamente, mire, el mundo de la comunidad no es un mundo de ángeles. Aquí va a encontrar de todo. Y a veces hasta peor que la propia calle. Pero que no lo desanime eso. Ni que se va a sentir tal vez defraudado, pero su fe y su mirada siempre en Jesús. Porque si esa persona ya está dentro de la comunidad, en algún momento de su vida, si esa persona quiere, el Señor le va a trabajar su corazón. ¿Verdad? Y si está aquí, demos gracias a Dios también, porque en algo me está trabajando Dios a través de esa persona. Tal vez en más tolerancia, tal vez en ser yo más abierto a incluir con las personas que me cuesta trabajar. Porque dentro de la comunidad también yo estoy llamado a saber manejar conflictos, a saber responder ante un conflicto, a saber responder ante una agresión. No dije, si te pegan en una parte, pon la mejilla también. No devuelvas mal por mal. Romanos dice también, al contrario, cambien con el bien el mal que reciben. ¿Verdad? O sea, es que el mandato es fuerte, pero es claro. Y si yo no tengo la fuerza, Dios nos dejó. Jesús pidió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza a nosotros. Porque Dios sabe que nosotros somos débiles. Porque Dios sabe que nosotros somos frágiles. ¿Se acuerdan ustedes, no? De los hijos del trueno, ¿verdad? Señor, que llueva lluvia y trueno sobre esta gente pecadora y todo. Calma, les dijo Jesús. Calma, que así no es la onda. Tranquilos. Segunda enfermedad. La enfermedad del sentimiento y de la emoción. No, hombre. ¿Quieren que les hable como niños espirituales o quieren que les hable como adultos en la palabra? ¿Cuál es la diferencia? Es que el niño espiritual se queda con lechita, pero el adulto ya va comiendo más sólido. Ya se da cuenta de que no es solamente venir a alabar y ¡ay, qué bonito! Es que el grupo Alfa y Omega, cuando alaban, yo siento que todo se me mueve. Hasta el tamal se me movió con las alabanzas del grupo Alfa y Omega. ¡Ay, qué bonito! Y esto, y sí. Y por eso, dice, a nosotros los carismáticos nos señalan mucho, porque dicen que somos mucha emoción. Pero yo digo, no, lo que pasa es que no nos conocen. No saben que también sudamos la camisola. No saben que también tenemos templanza para saber resistir en las adversidades. No saben que también nos gusta leer la Biblia. No saben que también que los que no usan Biblia es porque ya se la saben de memoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces yo, cuando digo, yo tengo que dejar el sentimiento y la emoción, porque va a llegar un momento en que el entusiasmo se me va a terminar, pero debe de crecer la convicción,
Debe de crecer el compromiso, como en el matrimonio, ¿no? En el noviazgo, ahí viene el Alfredo. Sofía, le dice el otro, ¿verdad? En el noviazgo, y puras rosas rojas, y se casan, y viene la luna de miel, ¿verdad? Y la Sofía, cuando el Alfredo se iba a trabajar a las 3 de la mañana, se levantaba a las 2 de la mañana a prepararle lonche, se cepillaba los dientes para darle el besito, mi amor. Papucho, aquí te espero. Y la Sofía, ¿verdad? Y el Alfredo también cuando llegaba. ¿Y qué pasa con los años? Ya me voy, vieja. La Sofía. El amor cambia, el amor madura. Pero cuando hay un sacramento y hay un compromiso, también el amor se entiende de diferentes etapas. Así también es el llamado. Se llama Marta, Sofía era su hermana. Oh, ¿hay alguien aquí que se llame Sofía? Oh, ok. ¿Por qué no quiero? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Porque viene la enfermedad del martalismo. Así que no se me vaya a sentir aludida. Entonces, hermanos, el llamado, miren, esto de ser discípulos es de tener valor. Y mucha gente no lo entiende. La gente que nos señala de afuera. La gente que dice, a la iglesia solo van hipócritas. A la iglesia solo van estos. A la iglesia, pero nos están señalando desde afuera. La diferencia es que los que estamos aquí adentro nos dimos cuenta que debemos cambiar. Y estamos luchando por vencernos. Estamos luchando por sanarnos. Estamos luchando por cambiar la parte bélica de nuestro ser. La parte agresiva, que cuando recibe agresividad, el cuerpo se arma de agresividad para responder también con esa misma agresividad. Y no se dan cuenta de que nosotros esa agresividad aquí dentro de la iglesia la estamos sometiendo al Espíritu Santo para que sea santificada y no devolver mal por mal, porque si seguimos con el ojo por ojo y diente por diente, nos va a ir mal. La enfermedad de la falta de compromiso comunitario y de la falta de compromiso social, esa quizás tiene mucho que ver con la enfermedad del sentimiento y de la emoción. Si ustedes están aquí es porque tienen compromiso. Si ustedes aceptaron el llamado hoy es porque algo hay de compromiso en ustedes. Pero síganlo madurando. Déjense madurar en el Señor. Dejen que el Señor les siga dando lo que tiene para ustedes. No piensen nada más que solamente con 2 años de discipulado ya la hicieron. Hay más, hermanos. Hay más. Y Dios tiene grandes cosas para ustedes y quiere derramar tanto en ustedes. Tampoco piense, ay, hermanito Jorge, yo ya ando en los octogenarios. No piense de que porque la edad que pueda tener, usted ya no pueda ser útil para Jesús. Usted ya no pueda ser útil para el reino. Usted ya no pueda ser útil o que ya no pueda cambiar. Mire, en Cristo siempre hay nuevas oportunidades. Sin importar la edad, sin importar la condición, sin importar nada, Dios siempre le va a dar nuevas oportunidades. Porque es un Dios dinámico. La enfermedad del martalismo, ¿verdad? Ya conocemos eso. Es muy famoso. Lucas capítulo 10, versículo 38 y 42. Las 2 hermanas, Marta y María, ¿verdad? Llega Jesús. Dios mío, ¿cómo me voy a comportar ante la presencia del Señor? ¿Cómo me voy a comportar y cómo voy a atender a Jesús? Entonces Marta se afana en los quehaceres. Y eso es, mire, lo que en muchas comunidades está pasando.
y adolece esas comunidades de esa enfermedad del martalismo. Es que unos, por hacer las cosas de Dios, han dejado a Dios. Escuche, yo he dejado a Dios por hacer las cosas de Dios. Estoy tan ocupado en la comunidad, estoy tan ocupado porque pertenezco al grupo de oración de la parroquia Santa Inés, pero también estoy en otra parroquia y también estoy con otro apostolado que está en la televisión y en la radio. Y también soy ministro extraordinario de la comunión. También soy lector. También llevo la sagrada hostia a los enfermos. Ay, de repente me invitaron a los guadalupanos también. ¿Cuándo va a tener tiempo para Dios también? Hay dos santos. Uno, bueno, no, el otro no es santo. San Francisco de Sales y un señor que se llama Lorenzo Scupioli, que era sacerdote y escribe un libro clásico dentro de la literatura cristiana que se llama El combate espiritual. Y él dice, hay que tener cuidado, dice, de no hacer tantos actos exteriores, que no son malos. Escuche bien, no son malos. Pero de tanta actividad que usted pueda tener, le van a quitar tiempo para que usted también crezca y luche contra sus propias debilidades. Los actos externos en el trabajo comunitario traen reconocimiento. Y muchas personas lamentablemente andan buscando ser reconocidas. Encontré yo con una pareja que trabajaba en un ministerio bastante famoso de aquí. Y me los encontré en otra parroquia. Y me los encontré en otro ministerio años después de haberlos conocido. Y verdad, y se me acercaron, los escuché. Y me dice la hermanita, hermanito Jorge, me dijo, ¿se acuerdan? Me dicen, aquel ministerio cuando mi esposo y yo éramos coordinadores y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y ahora en este ministerio, dice, ni nos pelan, dice. ¿Verdad? En buen folclore, ¿qué hay que hacer para que te pelen? O sea, ¿quieres llegar a una nueva comunidad y que te pongan alfombra roja? ¿Quieres llegar a una comunidad y que de repente te pongan a predicar? ¿Quieres llegar a una comunidad y de repente coordinarla ya? No, la comunidad te tiene que conocer. La comunidad tiene que ver tu verdadera motivación. La comunidad tiene que ver frutos del Espíritu Santo en ti. Que sudas la camisola para que tu voz comience a ser escuchada. No imponerme, porque yo vengo de allá, hice esto, hice lo otro, y yo soy la Talía. No, usted es constructor del reino. Y dentro de ser trabajador del reino de Dios, nosotros trabajamos para Dios, no trabajamos para nadie más. Y cuando trabajamos para Dios, no necesitamos reconocimiento. Lo que necesitamos es sudar la camisola. Y va a ver que es más bello el reconocimiento que da Dios cuando lo experimente que el conocimiento que el reconocimiento que da el hombre. Marta tiene muchas cosas que hacer, pero no se sienta como discípula a los pies de Cristo para ser enseñada, para que reciba la revelación, para que reciba la palabra. Había un hermanito que cómo se enojaba en una comunidad, que quería predicar. Lo ponen a predicar, ¿verdad? Cuando de repente dice, en Hechos de los Apóstoles, Pedro le dijo al tuido, anda y ve. Y los que como que estábamos atrás nos quedamos así. Anda y ve. Te está esperando, anda y ve.
No lo hagas por mí. Al fin y al cabo, somos solo amigos. Como dice la Biblia que le dijo Pedro al tuido, levántate y él se cantó la de José José. Y quería predicar, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros luchamos, pero que se ganan como privilegio. Y que las personas, las primeras que van a ver los frutos del Espíritu en mí, van a ser mis hermanos de comunidad. Y ahí me va a comenzar a invitar Dios al llamado, conforme los dones que el Espíritu me vaya dando. Porque no todos somos predicadores, no todos tenemos el don de la alabanza. Unos son maestros, unos trabajan excelentemente en la cocina y ellos a nadie los ve, ni están sentados aquí recibiendo la palabra, sino que están trabajando allá. Ese, decía Madre Teresa de Calcuta, eso es lo que vale más ante los ojos de Dios, cuando lo que estás haciendo nadie te ve. Le dice la mano derecha de Madre Teresa de Calcuta, Madre, mire, ahora que yo ya soy la administradora, ahora que yo ya tengo este cargo, ahora que ya hago esto otro, yo ya no voy a poder pasar 6 horas ante el Santísimo, le dijo. Y entonces le dice Madre Teresa de Calcuta, ahora que tienes todas esas responsabilidades, deberían de ser 12. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, en la congregación que Madre Teresa funda hay una regla, mínimo cada persona debe de pasar 6 horas frente al Santísimo. Después de todas las actividades que tenían. Antes, dentro de la iglesia se cantaba el salterio. Ahora se conoce como liturgia de las horas, que es menos, pero el salterio era recitar todos los salmos en las 24 horas del día. Y a veces se levantaban a las 12, a las 3, a las 5 y ahí los tenían. Pero con eso mortificaban la carne y nutrían el espíritu, porque en el espíritu alababan y adoraban a Dios a través del salterio. ¿Verdad? Entonces vayan viendo ustedes. No solamente es activismo, es recibir dinamismo en la vida, en el espíritu también, que es lo que vamos a ver nosotros en la tercera charla. Cuarta enfermedad. La enfermedad de los chismes, de las murmuraciones y de las habladurías. Esta me la iba a saltar, ¿no? Porque creo que gracias a Dios en este grupo no se da, sino que son otros grupos de aquí de Los Ángeles o otras parroquias de otro lado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la múrmura, porque la múrmura siembra cizaña. De por sí el chisme ya es malintencionado, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con lo que se habla también. De tal manera, mire, que no hay que pedir mucho el don de lenguas, sino que el don de aprender a dominar la lengua. Porque todos tenemos un poquito de eso, tanto los hombres como las mujeres. Y déjenme decir una cosa, hay hombres peores que las mujeres. Entonces, dice Santiago capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Habla mucho sobre la lengua, ¿verdad? Y que es capaz, dice, de incendiar bosques, que es capaz de hundir un barco, porque la lengua es un miembro tan pequeño, pero cuando se desboca o habla sin control, daña, dice el Papa Francisco, lastima, genera división, genera rivalidad, se vanagloria, se pone soberbia la persona. La lengua, ¿cuántos males ha traído o cuántas muertes no ha traído en las relaciones dentro de la comunidad? Hermanitas o hermanitos que lamentablemente traen eso. Nos decía un sacerdote, cuando vayan a hablar de alguien, muérdanse los labios. Y si sigue, le hacía él, muérdase la lengua. ¿Verdad? Porque todos traemos eso en nuestra parte concupisciente. El hablar de otros, el ser bien fijones, el ser criticones tal vez.
Cristo nos llama a una vida nueva y dentro de esa vida nueva también está la edificación de una lengua. La edificación de un lenguaje, porque hasta el tono se tiene que moderar cuando se habla. Más cuando ya tiene un liderazgo dentro de la comunidad. No sé cuántas llevo. Ok. Voy a decir una última. La enfermedad de la fosilización mental y espiritual. ¿Alguien sabe qué significa la palabra fósil? Cuando encuentran un hueso de dinosaurio, le llaman fósil, porque tiene mucha antigüedad. Entonces, la cuestión de la fosilización tiene que ver con la edad de los dinosaurios. Una vez fuimos a predicar y me llevé a unos hermanitos del grupo de oración, ¿verdad? Y me dice la hermana del grupo de oración, hermano, me dice, Dios, el Espíritu me pone que en esta comunidad hay puros dinosaurios. Pues no le pregunté en el momento a qué se refería, ¿verdad? Pero después entendí por qué. Comenzamos a ver mucha terquedad. Comenzamos a ver mucho ensimismamiento. Comenzamos a ver mucha falta de libertad en el espíritu. Y comenzamos a ver, dígame otro sinónimo de terquedad. ¿Cómo? Mucha necedad. Mucha necedad. Comenzamos a ver mucha desobediencia. Comenzamos a ver mucha cerrazón en la mente. Y cuando hay cerrazón, es imposible que el espíritu entre. Yo no le voy a decir, usted ponga en práctica todo lo que un predicador, todo lo que un sacerdote le dice. Disciérnalo y quédese con lo bueno, o quédese con lo del magisterio de la iglesia. Pero a veces estamos muy cerrados a la acción del Espíritu Santo. A veces la misma duda, a veces el sentirnos indignos, a veces el sentirnos es que yo no puedo. A veces el sentirnos que me van a señalar, me van a criticar. Estábamos en una comunidad guadalupana y les estaba dando un retiro también para servidores. Y estábamos en la alabanza. Y era bien difícil que alguien disfrutara la alabanza de la manera carismática, ¿no? Y yo le digo a la hermana, yo la veo a usted en otros lados, ¿y por qué aquí no disfruta la alabanza? Y me dice, es que aquí me da pena porque no lo hacen así. Entonces, pero yo lo puedo hacer así, porque es mi manera de disfrutar el espíritu de la alabanza, el poder que hay en ella, la sanación, la liberación, y yo me gozo en la alabanza, ¿verdad? Pero si el otro no lo hace así, debe de respetar la manera en que yo lo hago, y también yo tengo que respetar la manera en que el otro o la otra lo hace, pero jamás criticar, jamás señalar, mucho menos difamar, o mucho menos chismear. Entonces, a veces, mire, soy hombre, ¿verdad? Y con lo que veo es con hermanos que cómo nos cuesta trabajar la terquedad, trabajar la cerrazón, y no solo a mi manera, solo a mis métodos. Es que aquí los chicharrones o los tamales tienen que tronar como yo los hago, o como se tienen que tronar. Entonces hay que tener cuidado con ciertas mentalidades de mi humanidad. Hay que tener cuidado con ciertas maneras, ¿verdad? No, es que no, es que ¿y qué ¿qué ¿verdad? Entonces, hay un dicho que se dice, Dios quiere derramar algo en ti, pero no lo puede derramar porque tú estás muy lleno de ti mismo, o tú estás muy llena de ti misma. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros?
En San Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Pero también en Proverbios, el escritor bíblico en el capítulo 6, Proverbios 6, 16, menciona 7 cosas que no le agradan a Dios. Voy a mencionar estas 7 cosas rápidas para mencionar qué es la perfección cristiana y cómo la entienden los santos. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: hay 6 cosas o hasta 7 cosas que no le agradan a Dios, hermanos. Y esto ya no va a poder decirle al Señor en su juicio particular: yo no sabía, a mí nadie me lo dijo. Proverbios 6, 16 dice: las cosas que no le agradan a Dios son los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama proyectos malignos. Escuche, estábamos en un retiro nosotros y de repente se para una hermana y dice: hermano Jorge, me dice, fíjese, me dice que cuando viene la hermana enfrente de mí, me dice, y yo voy caminando por el mismo camino, en vez de saludarme, me voltea la cara. Y yo le doy gracias a Dios porque yo tampoco la quiero saludar. Esta sí sabe lo que sabe, ¿verdad? No le ha entendido a Jesús. Los pies rápidos para correr hacia el mal. Los que ni se ha terminado el chisme y ya van a la oficina del Padre a contarle. Gracias a Dios de esos no hay aquí, ¿verdad? El falso testigo que profiere mentiras. Y la última, el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las cosas que aborrece Dios. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Entonces, si en Mateo 5:48 Jesús nos dice: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 2013 nos dice: todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. ¿Qué dice la Iglesia? Dice unos pocos. Dice la Iglesia un resto. Dice la Iglesia los Anewin. ¿Saben quiénes son los Anewin? El resto de Dios del Antiguo Testamento. No dice todos estamos llamados. Todos son llamados a la santidad, que equivale a la perfección. Escuche bien, Dios no nos llamó a ser famosos dentro de la iglesia. Dios no nos llamó a tener dinero, a ser ricos en la iglesia. Dios no nos llamó a otra cosa, sino a ser santos. Porque siendo santos, somos salvos, dice el Papa Francisco. Recordando el pasaje que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Uy, dijeron los discípulos por ahí en San Juan. Y entonces, ¿quién se va a salvar? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y acuérdese de eso. En su fragilidad. Cuando se sienta que le falló. Cuando se sienta que la regó. Cuando se sienta que metió no solamente una pata, sino que metió las dos y metió las dos manos. Cuando se equivocó sin quererlo hacer. Cuando por hacer algo bueno hizo algo peor. Cuando no pudo sostener la lengua y eso creó discordia, pero no era su intención. Acuérdese de eso, que de lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Y Dios mirará en lo profundo de su corazón, sus intereses, sus motivaciones y el amor con que desarrolla su servicio. Entonces, el 12 del Catecismo también nos dice: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que ama,
A los que también conoció, también los llamó a reproducir la imagen de su Hijo, dice la iglesia. Había un libro, todavía lo hay, que se lo pusieron a un monje que se llama Tomás de Kempis y se llama La imitación de Cristo. De allí no decía él, hay que ser otro Cristo. San Pablo sí lo dijo, ¿verdad? Sean otro Cristo. Pero en su misma fragilidad, y estoy ocupando las palabras del Padre, en su misma historia, en su misma humanidad, en la fuerza del Espíritu, nosotros podemos imitar a Cristo. Cristo solo hay uno, y como Dios, Él es perfecto. Usted y yo no. Usted no puede decir, yo ya no tengo pecado, porque con el solo hecho de decirlo, ya está pecando por soberbia. Pero dentro de ese mismo cuerpo, de esas mismas manos, en esos mismos pensamientos y con la fuerza del Espíritu, la iglesia nos invita a ser otros Cristo. Hay 5 fundamentos para lograr la perfección cristiana. El primero es en conocer y meditar sobre la grandeza y bondad infinita de Dios. Nunca deje de meditar sobre el amor de Dios. Nunca deje de meditar sobre su grandeza, sobre su misericordia. Y tampoco que nunca se le olvide su inclinación al pecado. Decía el padre Lorenzo Scupoli en el libro del combate espiritual: mi peor enemigo soy yo mismo. A veces yo le echo la culpa al demonio de todo, pero yo puedo ser peor que el mismo demonio. Entonces hay que tener cuidado. Nunca confíe en usted. Nunca confíe en sus propias fuerzas. Nunca confíe ni siquiera en la realidad que está viviendo ahorita. Hace muchos años conocí a una hermana que estaba casada y que tenía el sacramento del matrimonio y se sentía bien segura, tanto así que ella criticaba o menospreciaba o le aventaba a las hermanas de su comunidad que estaban atravesando por divorcios. Yo no sé si lo hacía con dolo, yo no sé si lo hacía porque no sabía, por ingenuidad, por ignorancia, pero las hacía sentir mal. A los 10 años, la que tenía la seguridad en su marido, en su matrimonio, él la dejó por otra. Por eso hay que tener cuidado en cómo hablamos, en cómo comunicamos. E incluso para el que tiene valor de criticar, hay que tener cuidado también, porque más tarde podemos estar cayendo nosotros mismos en ese mismo error. Cuando yo comencé, yo estaba tan seguro, estaba tan seguro de que nada me movía del servicio al Señor. Tan seguro, pero así, que nada me movía. Cuando vino la pandemia y que cerraron las iglesias, pues yo ya tenía 2 años de casado. Y yo le digo a Dios: Señor, yo tengo ya otro tipo de compromisos y otro tipo de obligaciones. Yo no me puedo poner a pedir dinero en Facebook como lo hicieron otros predicadores. Me puse a trabajar y me salió un buen trabajo. Y gracias a Dios trabajé toda la pandemia. Pero ¿sabe qué? Hice muy buen dinero. Y el dinero te vuelve a afanar. Y quise negociar con Dios. Y quise decirle: mira, Señor, voy a trabajar y voy a atender ciertas comunidades y voy a donar mucho.
y voy a donar mucho. Y así la quise ir llevando a mi manera, pero no es mi manera, es la manera de Dios. Y ahí donde es el otro paso, cumplir siempre la voluntad de Dios y estar siempre en su justicia, porque bíblicamente el hombre justo o la mujer justa es aquella que trata de cumplir la voluntad de Dios en su vida. ¿Saben cómo me recordó Dios quién soy yo? Cuando me dijeron que tenía cáncer de nuevo. Y muchos de aquí saben que hizo metástasis en mi vejiga y que yo no tengo vejiga, sino que de mis intestinos me hicieron una vejiga nueva. Y que llevé un proceso de 1 año o casi 2 años porque me pusieron también 5 ciclos de quimioterapias. Lo que muy pocos saben quizás, que en el 5.º ciclo me inflamé y me llagué todo por dentro. Y estuve aventando sangre por todos lados. Cuando fui a parar a emergencias, el Señor me dijo esto: en la cruz, Jorge, yo saldé tus pecados. Lo que estás viviendo ahorita no se asemeja a lo que viví yo. Así lo voy entendiendo porque todavía lo estoy discerniendo. Pero por mis llagas y por mi sangre, tú ya fuiste sanado. Y para la gloria de Dios, hace 1 año, en diciembre del año pasado, cumplí 1 año donde mi cáncer está en remisión. Estoy yendo a chequeos cada 3 meses ahorita, y le decía al hermano Marroquín que van saliendo achaques, pero gracias a Dios tengo la atención médica y en el camino el Señor los va solventando. Oh, cuando se le cayó el mundo, dijo el Padre, cambió su percepción de Dios. Y cuando a uno se le cae el mundo, hermanos, ya no conoce a Dios de oídas, sino que lo conoce face to face, rostro a rostro. Y como Job, te conocía, Señor, de oídas, pero ahora, exactamente, nunca se retiró de Él, nunca renegó de Él. Exactamente. Ahora te conozco, Señor. Este camino nunca va a ser pura felicidad. No va a ser pura salud. Van a haber situaciones de enfermedad. Van a haber situaciones de adicciones de hijos, de rebeldías. Van a haber situaciones de matrimonios. Pero lo que yo les garantizo es que si usted siempre se mantiene de la mano de Cristo, todo lo que se vive en la tempestad es diferente a vivirla sin Cristo. Póngase de pie, por favor, y vamos a escuchar esta alabanza. Cierre sus ojitos, por favor. Ábreme que quiero entrar.
oración. Ahí a su manera, a sus palabras, en la manera en cómo usted se comunica con Dios. Yo no sé cómo viene usted hoy a este retiro, con qué ánimo, con qué necesidad, con qué problemas o con qué achaques, pero Dios sí. Dios sabe si usted viene con un ánimo fervoroso o con una tibieza o con un desierto espiritual. Pero estamos aquí, hermanos, reunidos para llenarnos de Él, para fortalecernos en Él y para aprender a seguir aprendiendo en Él. Por eso y por más, comienza a levantar tu oración. Comienza a decirle y a presentarle tu corazón, tus pensamientos, las emociones que hay dentro de ese corazón, la manera en cómo estás viviendo tu discipulado y tu servicio, las maneras que te apartan de Él y que si le estás cumpliendo en el amor, que si te estás dejando transformar, que si estás dando fruto, que si te estás dejando guiar por el Espíritu. Tú nos conoces, Señor, y nos sondeas. Te presentamos nuestros corazones, Señor. Te presentamos, Señor, nuestros pensamientos. Te presentamos este cuerpo cansado, quizás ansioso, lleno de achaques, Señor. Te presentamos esta mente atribulada, esta mente con problemas, Señor. Esta mente quizás con muchos pensamientos negativos y con muchos pensamientos de falta de fe, Señor. Comienza a limpiarnos, comienza a purificarnos, Señor, de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, Señor. Purifícanos, Señor. Lávanos, Señor. Toma, Señor, nuestras debilidades. Toma nuestro desgano, nuestro enfriamiento espiritual, Señor. Toma, Señor, nuestra falta de oración. Toma nuestra falta de compromiso, nuestra falta de interés, Señor. Toma la mala manera, Señor. Y si hay malas maneras en mí, límpialas y purifícalas, Señor. Purifícanos, límpianos y lávanos, Señor. Lávanos, Señor, porque queremos merecerte. Queremos seguir adelante, Señor. Somos limitados y tú lo sabes, pero dentro de nuestras limitaciones clamamos a ti, Señor, confiando en aquella palabra que dice: clama a mí y yo te responderé. Conviérteme, decía Jeremías el profeta, y seré convertido, Señor. Haz en mí la obra maravillosa que tienes para mí, Señor. Purifica mis malas maneras, purifica mi desgano, Señor. Purifica, Señor, mis vicios, mis deseos y mis malas pasiones, para que sean buenas y agradables a ti, Señor. Solo tú puedes ver el fondo de mi corazón. Solo tú me entiendes y me comprendes y sabes, Señor, cómo me siento. Y yo creo firmemente que mi oración pueda ser escuchada, Señor. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Límpiame, Señor. Limpia mis oídos, para que cuando escuche tu llamado, Señor, pueda atenderlo.
Dice María Sima, Señor, tu vidente, que hasta se nos dirá todo lo que nos has buscado, todo lo que nos has llamado, Señor, y nosotros no te hemos entendido. No te hemos entendido, Señor. Señor, te abro la puerta de mi corazón. Ven a llevarte la soberbia. Ven a llevarte la tristeza. Ven a llevarte la impotencia. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Ven a llevarte mi soledad. Ven a llevarte mi dolor, mi amargura, Señor. Ven a llevarte, Señor, las divisiones. Te abrimos la puerta de nuestro ministerio. Ven a llevarte las rivalidades. Ven a llevarte los malos entendidos, Señor. Ven a llevarte, Señor, las críticas. Ven a llevarte las divisiones, Señor. Ven a llevarte los resentimientos, Señor. Limpia resentimientos en esta comunidad, Señor. Limpia divisiones, Señor. Limpia, Señor, maneras de vanagloria. Limpia, Señor, heridas que se han causado, Señor, por la lengua que dijo. Limpia maneras, Señor, dolores y situaciones que se han causado por el dedo que señaló, Señor. Limpia, Señor, maneras de gente que no tiene carácter ni maneras para hablar. Limpia, Señor, ese dolor. Limpia, Señor, esa indiferencia, Padre bendito. Ven a romper grupos para que me dé cuenta que no pertenezco al grupo, sino que pertenezco al cuerpo, Señor. Ven, Señor, a sanar los corazones, Señor, que han sido heridos, Padre bendito, por los dictadores o dictadoras de este grupo, Señor. Ven a sanar los corazones, Señor, que han sido heridos por los que presumen santidad, Señor, por los que se presumen que ya son conversos, Señor, que no son pecadores, Señor. Ven a limpiar las mentes, Señor, que tienen dudas de ti, que tienen dudas, Señor, esas mentes que están oprimidas. Ven a liberar, Señor, a este ministerio, Señor, de las cadenas de sus pecados, Señor. Ven a liberar, Señor, de las enfermedades y de las tentaciones de querer aparecer yo y no tú, Señor. De querer presumir dones que no tengo, Señor. De querer presumir amor que no ha sido derramado en mí ni encontrado en ti, que eres la fuente de agua viva, Señor. Ven a cambiar esa terquedad y esa cerrazón para que fluya tu espíritu, Señor. Ven a quebrar corazones y que se den cuenta a la luz de tu espíritu, Señor, que solamente tú eres santo, que solamente tú eres perfecto y que tu sabiduría es eterna, Señor, y que nosotros en este camino no dejamos de aprender, Señor, no dejamos de seguir en ese proceso de conversión, Señor. Ven, Señor Jesús, te abro la puerta, Señor, para que me sigas transformando. Te abro la puerta, Señor, para ser menos presuncioso, para ser menos hablador, para ser menos fijona, Señor, para ser menos tibia, para ser menos comprometido, Señor. Te abro las puertas, Señor,
para que cambies mi amargura en gozo, para que cambies mi tristeza en felicidad, Señor, y para que llenes los vacíos de mi ser. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu amor, Señor, pues tu amor y tu presencia es lo que necesitamos para hacer comunión. Llénanos, Señor, levante sus manos y dígale: llénanos, Señor. Levante su oración, comience a romper barreras, comience a romper muros, comience a clamar por su ministerio, por su servicio y por su grupo de oración. Ya no queremos seguir siendo los mismos, Señor. Ser lavado como ese soldado, Señor, con tu agua bendita. El que con tu lanza atravesó tu costado, Señor, y corrieron, Señor, ríos de agua viva sobre él. Tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces. Tú nos sondeas y tú miras lo más profundo de nuestro corazón. Tú nos conoces, Señor, y tú nos sondeas.
conoces lo más profundo de nuestras intenciones, conoces lo más profundo de nuestras motivaciones. Haznos más humildes y más sencillos como tú, Señor. Que seamos embriagados de tu amor para poderlo dar a conocer, Señor. Pues es a ti a quien estamos llamados a testimoniarte. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestras familias, por esta comunidad que nos abre sus puertas, por los párrocos, administradores y asociados, pero principalmente, Señor, porque no he sido yo quien te elegí, sino que fuiste tú quien nos elegiste a nosotros. Quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntese un ratito, por favor, le voy a dar unas invitaciones. Saque en qué anotar, porque ahorita vamos a hacer un compartimiento en grupos y les voy a dar 3 preguntas que van a debatir con las instrucciones que yo les voy a dar. La primera pregunta es: ¿qué es la espiritualidad? Parece que el hermanito Dimas traía bolígrafos para quien no trae, y trae también papeletas para quien no trajo. La primera pregunta es, sí, también en el teléfono lo pueden anotar, ahí hay una aplicación que se llama Notas y pueden usar también esa aplicación. La primera pregunta es, ¿qué es espiritualidad? Así. ¿Qué es espiritualidad? Así de sencillo. ¿Qué es espiritualidad? Escuche bien, no le estoy preguntando cómo se pone en práctica la espiritualidad, sino que le estoy preguntando qué es. La segunda pregunta. Hermano Abel, parece que aquí necesitan de este lado. ¿Qué es el combate espiritual? ¿Qué es el combate espiritual? ¿Y qué armas tengo para ser victorioso? ¿Qué es el combate espiritual? ¿Y qué armas tengo para ser victorioso, verdad? No para vivir en derrota tras derrota tras derrota, no, sino para vivir en victoria. Y la tercera pregunta es, ¿qué es el progreso espiritual? ¿Y cómo lo vivo en mi discipulado? ¿Qué es el progreso espiritual? ¿Y cómo lo vivo en mi discipulado? La número 1, voy a repetir. La número 1 era, ¿qué es la espiritualidad? La número 2 es, ¿qué es el combate espiritual? ¿Y qué armas tengo para ser victorioso? Y la tercera es, ¿qué es el progreso espiritual? ¿Y cómo lo vivo en mi discipulado?
No tengo idea cuántos hay aquí, pero vamos a formar, creo que grupos de 6. Vamos a ver cuántos grupos de 6 salen. O vamos a hacer de 5 mejor. Vamos a ver. Acuérdese de su número nada más. Acuérdese de su número nada más. Diga 1, 3, 5. Diga 1 usted. 1. 3. Dígale a la hermana de que está ahí 4. Usted es número 4. ¿Usted? 5. No, 1. Pónganse de pie, por favor, con los números para que vayan distinguiendo y vayan viendo a los demás y estén pendientes. 2. Usted es 2, ¿verdad? 3. 4. Ajá. 5. 1, 2. La hermanita 3. La de suéter rojo. O 4, la de suéter rojo 5. Usted 5. La hermanita de suéter rosado. A usted 1, 2. Ella 3, la que está a la par suya. Y el hermano de atrás 4. La hermana 5. 5 sería usted, ¿verdad? La que le sigue a su derecha sería número 1. Usted 2. El de gorrita 3. El que sigue ahí, no veo bien. Ok, ahora otra vez 1,